Muy bien, buenas tardes, jóvenes. Recuerden que estamos estudiando la épica chilena. Mm, Más adelante nos preocuparemos de histórica relación del Reino de Chile, de Alonso de Valle. Vayan pensando en ese libro, porque después de la épica regresamos a la crónica. En la materia que nos convoca, les recuerdo que la Araucana Eh, fue un poema que dio cuenta de la guerra de Arauco. Pero también les recuerdo que no solo la Araucana, sino que también Arauco Domado y también Puren Indómito. Esos son los tres poemas épicos que dan cuenta del enfrentamiento entre españoles y mapuches. Vamos a continuar con el análisis de la Araucana. Eh, a ustedes les pedí que me buscaran, me señalaran eh, la- las muertes que hay en la Araucana. Esto es, las muertes de dos araucanos y un español. Ustedes saben muy bien a qué me refiero. A la muerte de Pedro de Valdivia, la de Capolicán y la de Lautaro. Entiendo yo que ustedes se habrán preocupado de leer los fragmentos respectivos. Ahora, ¿por qué les digo a ustedes y les señalo que textualicen esta materia? Porque un crítico, Jaime Concha, ha señalado que la Araucana está estructurada en una trilogía de muertes. La trilogía es esta, la que le acabo de decir. La muerte de Valdivia, la de Cabo Policán y la de Lautaro. La, la muerte de Valdivia eh, es la ejecución que hacen los mapuches del enemigo, en esos términos. Y eso ocurre al comienzo de la Araucana. Posteriormente la de Cabo Policán y la última fue la de Lautaro. Ahora, la de Valdivia es como una ejecución, ¿no es cierto? Eh, la Araucana hace arquitectura sobre estas muertes. La de Caupolicán es una tortura que los españoles le hacen a este líder mapuche que era el Toqui. El Toqui es el general que defiende las huestes mapuche por sobre las españolas. Y la muerte de Lautaro se produce bastante avanzado el texto. El Lautaro también, otro héroe, eh, lo matan los conquistadores a las orillas del Mataquito, del río Mataquito, cuando él pensaba avanzar hacia el norte y llegar nada menos que a Santiago para expulsar a los invasores. De tal modo que las tres tienen un significado diferente. Vuelvo a repetir, la de Valdivia fue la ejecución, el pago que, que tuvo que tener Valdivia por haber invadido las tierras de Arauco, porque las tierras de Arauco eran un terreno libre donde vivían los mapuches sin tener que preocuparse de combatir a algún enemigo. Aunque sí, en honor a la verdad, ya habían tenido enfrentamientos con el pueblo inca, pero esos, los mapuches habían detenido a los incas en el Maule. Hasta ahí habían llegado, pero no a la Selva de Arauco.
Valdivia fue ejecutado o ajusticiado, como ustedes quieran utilizar la palabra correspondiente, en actual Cañete. Eh, Ahí fue ejecutado Valdivia. Capolicano, ustedes saben que fue torturado, ignominiosamente torturado. Este indio que había sido elegido Toki. Y ahí hay un fenómeno curioso, raro, ¿no? Porque Capolicán es considerado por Ercilla, y hay un verso que lo dice, un varón de autoridad. Y un varón de autoridad es un tratamiento casi bíblico. Cristo, los santos, son varones de autoridad. ¿Pero qué significa eso? Significa lo siguiente, que esto tiene que ver con el protagonista también, que Capolicán eh, al final, por supuesto, como fruto de la tortura, se cristianiza. Eh, no es que se vuelva, sino que es obligado a cristianizarse. Entonces, ¿qué significa eso? Finalmente, Ercilla recupera para la cristiandad católica. Y contradictoriamente, Valdivia, que es un cristiano, es calificado con los peores epítetos. ¿Por qué? El narrador de la épica nos dice que Valdivia es codicioso, que es avaro y que tiene gestos tiránicos. De tal modo entonces que un tipo así, para el narrador, no es ejemplar. Curiosamente, y sin embargo Capolicán es considerado un varón de autoridad. Vean ustedes, por eso que estamos hablando de la trilogía, ¿no? Y Lautaro es un hombre que defendió hasta el final su tierra, incluso quiere expulsar a los españoles. Y ya les dije ya que muere traicionado a la orilla del río Mataquito. Entonces, por eso que me refería yo a la trilogía de los muertos, de fallecimiento, porque arquitecturan la obra. Esa es una manera también de analizar la Araucana. Pero también hay otra, que es dedicarse a estudiar el exordio. ¿Qué es el exordio? El exordio es la introducción al poema. La épica clásica, la épica pagana, siempre comenzaba los poemas invocando a una musa, a un dios, para que la musa o el dios le ayudara al poeta a narrar la historia. Homero, clásico. Fíjense ustedes en cualquiera de los dos textos, la Ilíada o la Odisea. Pero pensemos en la Ilíada. ¿Cómo comienza? Canta, oh diosa, ahí está la diosa, la cólera de Aquiles. Ustedes han estudiado este poema griego y saben que Aquiles era el mejor guerrero griego y que estaba enojado con Agamenón, el jefe de los aqueos, porque había raptado una doncella, la hija de un sacerdote, y Aquiles, cuando pidió que la entregara, no lo quiso hacer. Entonces Aquiles, el gran guerrero, dijo, no participo en ninguna guerra. Entonces, por eso que el narrador empieza así, canta, oh
diosa la cólera de Aquiles, porque Aquiles se molestó, se enojó, y de esa manera entonces es el inicio de la guerra de Troya. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el poeta? Una invocación, una invocatio, ¿no es cierto? Y después la narra, narratio, invocatio, narratio, y dentro de la narratio la composición. Bien, ahora, ese es el exordio clásico, la introducción. Veamos cómo funciona eso en la araucana. Aquí me van a ayudar los libros a leer el comienzo de la araucana. Dice lo siguiente, el canto primero dice, no las damas, amor, no gentileza de caballero canto enamorados, ni las muestras, regalos y terneza de amorosos afectos y cuidados, más el valor, los hechos, las proezas de aquellos españoles esforzados que a la servir de Arauco no domada pusieron duro yugo por la espada. Esa es la primera estrofa. Y la segunda es clave también. Dice, cosas diré también, harto notables, de gente que a ningún rey obedecen, temerarias empresas memorables, que celebrarse con razón merecen. La tercera estrofa comienza así, suplico, gran Felipe, que mirara esta labor de vos sea recibida. Me salto dos estrofas. Y empieza la narración. Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica, famosa, de remota nación respetada por fuerte, principal y poderosa. En fin, los versos clásicos que se citan siempre. ¿Qué tengo que decirle a usted? Lo siguiente. En la primera estrofa, Leira está diciendo el narrador qué es lo que va a contar. Si nos dice, no las damas, amor, no gentileza, de caballero canta enamorado, nos está diciendo llanamente que no va a cantar el amor. ¿Está claro? No, dice, no las damas. ¿Y qué dice a continuación? Más el valor, los hechos, las proezas de aquellos españoles esforzados que a la servir de Arauco está poniendo ya un bando, un contrincante. Va a cantar los hechos de los españoles esforzados, de aquellos españoles esforzados. Y como él sabe que no solo va a narrar los hechos de los españoles, dice en la segunda estrofa, cosas diré también harto notables, de gente que a ningún rey obedecen, temeraria empresa memorable. ¿Qué es esto? El bando rival, los mapuches, los araucanos. Estos son, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta bien, la primera estrofa habla de los españoles, primero aclara que no va a hablar de amor, sino que va a hablar de los hechos de los españoles esforzados, y después dice que también va a decir cosas notables de hombres que no obedecen a ningún rey. ¿Está claro? ¿Ven ustedes cómo esto indica lo que va a ser el poeta, que en este caso es un narrador testigo, don Alonso Ercilla? Y fíjense, este es el exordio con X, ¿no es cierto? Exordio, la introducción. Primero lo que va a cantar y dando a conocer los dos bandos. Y en la tercera estrofa, continúa el exordio, dice, suplico gran Felipe, que mirá esta labor de vos sea recibida. ¿Qué ocurre aquí? ¿Quién es el gran Felipe? El rey. Felipe, el rey. Y le está dirigiendo, se dirige al rey para que el rey lo favorezca. Recuerden ustedes lo que decía yo de Homero, de Elías, que se dirige a la musa
canta musa, o sea, musa es la que va a cantar, ¿no es cierto? La cólera de Aquiles, es el tema, la cólera de Aquiles, todo el tema, ¿no es cierto? Y acá, ¿a quién se dirige? No a la musa, a un rey, a una persona. Entonces, la épica cristiana se dirige a un rey, a una persona, a un ser humano. Entonces, lo primero es lo que va a cantar o no va a cantar, ¿no es cierto? La narración, digamos. Y después, ¿a quién se la dedica? A Felipe. La invocación, la invocatio, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice? Dice que este canto es relación sin corromper, sacada de la verdad. ¿Qué está diciendo? Que este texto no es un texto fantástico, sino que al contrario, es verosímil, porque el texto es verosímil. Es decir, no está narrando cuestiones que no han sucedido, como en el caso de Homero, sino que cosas que han sucedido. Es verosímil, por lo demás, en el prólogo también lo dice. En el prólogo también lo dice, ¿no? También afirma lo mismo, ¿no? Que va a contar historias verdaderas y cosas de guerra. Entonces, aquí tenemos la narración, la invocación y la invocatio. Este es el exordio. Y como si fuera poco, en una estrofa que no se la he leído, dice: quiero, Señor, tan alto dedicarlo, porque este atrevimiento lo sostenga. ¿Quién? El Señor tan alto, el Rey. La dedicatoria se la ofrece al Rey. ¿Y por qué le ofrece este canto al Rey? En la quinta estrofa, a ver, una, dos, claro, en la quinta estrofa se aclara. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Pensando que a vos, pues va a vos dirigido, que debe de llevar algo escondido. Eso de algo escondido lo vamos a analizar después. ¿Eh? ¿Por qué lleva algo escondido? Y me gustaría que ustedes me lo dijeran. ¿Eh? ¿Qué es lo que lleva? ¿Por qué dice lleva algo escondido el canto? Bueno, pero explica por qué le dedica este poema al rey. Dice: y a verme en vuestra casa yo criado, ¿qué crédito me da por otra parte? Hará mi torpe estilo delicado y lo que va sin orden, lleno de arte. ¿Qué dice? Y a verme en vuestra casa yo criado. Creo que les dije en clase anterior que Ercilla había sido paje de la corte de Felipe II. O sea, se crió en la corte. Porque Ercilla era de la clase noble y era miembro de la corte. Entonces, le dedica el poema al rey porque él se crió en la casa de él, o sea, en la corte. ¿Está claro ahora? Se explica la dedicatoria, se explica, y con ese favor real, el torpe estilo, el tópico de la falsa modestia, se hará delicado. Se hará delicado y todo se va a arreglar, ¿no es cierto? Y dice: la pluma entregaré el furor de Marte. Ustedes recuerdan que en la primera estrofa él dice que no va a hablar de amor. Aquí está hablando del furor de Marte. ¿Ven? De la guerra. Y acá empieza la famosa narratio. O sea, todo el poema ya empieza. Chile, fértil provincia y señalada, en fin, ustedes ya saben esto, ¿no es cierto? Este es el exordio. ¿Han entendido? Este es el exordio del poema épico La Araucana. Un poema épico que es considerado más bien un canto épico. Un canto épico de la época renacentista. Un canto épico que dialoga con otros poemas épicos. A ver, esto tengo que aclararlo también. ¿Por qué dialoga? Porque está dialogando con otros textos épicos de la misma época renacentista, que
aunque son poemas épicos, pero se refieren al amor. Por ejemplo, Ariosto. Ariosto es un poeta de la época que habla de Orlando enamorado, por ejemplo. Bueno, entonces, por eso que hay un diálogo polémico y textual. O sea, un diálogo, Ercilla está consciente de eso. Y por eso que empieza diciendo no las damas. ¿Lo entienden? ¿Está claro o no? No las damas es dar a conocer la intención del poema y también lo que no va a ser en relación con otros poemas que sí han hecho lo que él no va a hacer. ¿Mm? Entonces, esto es el comienzo de la Araucana. Esto es lo que te tienen que saber. En la dedicatoria no está pensada en alguna musa, ni está dedicada a alguna diosa, sino que aquí se rebaja el nivel de los dioses a un ser humano, a un rey, Felipe II. Y, y también se piensa en que este rey, puesto que es un rey magnífico, le va a permitir escribir el poema. Y como es el rey, entonces se va a permitir tener la inspiración necesaria como para terminarlo. Y porque debe llevar algo escondido. Este algo escondido se lo dejo a ustedes como tarea. A ver si en la oportunidad que tengamos, en los diálogos que establecemos nosotros, ustedes me pueden decir qué es lo que es el algo escondido. En suma, en esta clase yo le he hablado de la arquitectura de la Araucana, que se arquitectona, la arquitectura está basada en las tres muertes, la trilogía de muertes. Entonces ustedes tienen que saber cuándo muere Valdivia, cuándo muere Caupolicán, cuándo muere Lautaro y cuál es el significado de las tres muertes. Y ahora le estoy explicando y hablando del exordio. O sea, el exordio es la introducción, ¿no es cierto? Que tiene tres partes, ¿no es cierto? Tiene una narración, una invocación y una composición. ¿Mm? Entonces, así parte la Araucana. Ahora bien, este exordio está en cada canto. Uno de ustedes me va a decir, me va a hablar del exordio de la, del segundo canto. ¿Han entendido, no? Hay críticos que han analizado la Araucana, Roque Esteban Escarpa en Chile, Hugo Montes, Jaime Concha, hay muchos. Si ustedes quieren recurrir a la bibliografía, ubiquen algunos de esos críticos. Jaime Giordano también creo. No, Jaime Giordano no. No estudió la Araucana, pero sí Concha, sí Roque Esteban Escarpa, sí Fernando Alegría también. Fernando Alegría tiene un libro sobre la literatura, sobre la poesía chilena, ¿no? Y allí hay muchas referencias a la Araucana y el contenido. ¿Le ha quedado claro estos dos puntos que analizamos de la Araucana? Pregunten. No pregunten nada a ustedes, por si ya le quedó claro. No, no enmudezcan, no enmudezcan, no sean tan transparentes, po. ¿Mm? ¿Qué hora es? ¿Alguien me puede decir la hora? No, porque yo no quiero pasarme ni quedarme. ¿Qué hora será? ¿Cuántos minutos han transcurrido? Porque ustedes son bien estrictos en esto, ¿no es cierto? Yo también quiero ser estricto entonces.
A ver, lo último que le voy a decir en relación con esto, porque me quedaron algunos puntos, pero eso lo vamos a desarrollar en la próxima clase, porque hay que ser más lento. Hay otra estrofa que tiene bastante significado, ¿no? Que es la última. Ustedes saben que este poema se escribió en Madrid, ¿no es cierto? Es decir, él tuvo la experiencia en Arauco, eh, se peleó con el García Hurtado. Ustedes saben que hubo una pelea ahí en Imperial, creo, ¿no es cierto? Frente al rey, con otro soldado que se llamaba Pineda. Entonces el rey se disgustó y los castigó. Y a raíz de eso, el Silla dijo, regreso a España. Y dice, bueno, regresó a España, ¿no? Entonces, allá escribió la Araucana, no es que la haya escrito acá en la corteza de los árboles, como se dice, ¿no? No, la escribió con toda calma allá, ¿no es cierto? Y, y hace esta obra genial, ¿m? Hace esta obra genial. Fíjense cómo termina, interesante saber cómo termina, ¿no? Y yo que tan sin perdón, de nuevo. Y yo que tan sin rienda al mundo he dado el tiempo de mi vida más florido. El tiempo de mi vida más florido. Tenía 20 años, ¿no? Cuando estaba en Chile. Cuando estuvo en Chile. En fin, mis vanas esperanzas he seguido. Visto ya el poco fruto que he sacado. Parece que hay un grado de decepción aquí, ¿eh? Eso ya es otra historia, ¿no? Y lo mucho que a Dios tengo ofendido, conociendo mi error de aquí en adelante. Y este es el verso que me interesa que usted lo piense. El último del poema. Será razón que llore y que no cante. Lo repito. Será razón que llore y que no cante. ¿Por qué dirá esto en el último verso de este tremendo poema? Será razón que llore y que no cante. Y si yo le preguntara a usted en una prueba, en una evaluación, explíqueme el último verso. ¿Será razón que llore y que no cante? ¿Cómo se la arreglarían ustedes? Bueno, en primer lugar pensando, ¿no es cierto? Ahora, pero este pensamiento tiene que ser cuerdo y tiene que ser un pensamiento que tenga que ver con apoderarse del texto de la Araucana. A lo mejor la clave está, no se las voy a decir porque tiene que pensar en eso que dijo que lleva algo escondido. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El texto este que dice que está él dedicado, esto está dedicado al rey y que ojalá que no lo tachen, pues va a vos dirigido que debe de llevar algo escondido. ¿Qué es lo que lleva, qué es lo que dice que tiene escondido este poema y por qué lo estoy relacionando yo ahora en este mismo momento? Tampoco se me ha ocurrido antes decir, será razón que llore y que no cante. ¿Por qué? Dejo la interrogante.